Que el Señor les bendiga. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, es a la vez el personaje principal y el autor del libro que lleva su nombre. El libro registra sucesos desde la primera invasión del rey Nabucodonosor a Jerusalén. Por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, Daniel y sus compañeros sirvieron 70 años en Babilonia, una tierra extraña y que era hostil a Dios. Pero ellos determinaron servir a Dios con todo su corazón sin importarle las consecuencias y nunca cedieron a la tentación y presión de una sociedad mundana. El éxito de Daniel en Babilonia se atribuye a su integridad y carácter y fidelidad de Dios, sus dones proféticos, la intervención de Dios que produjeron su ascenso rápido a lugares inminentes y responsables. Daniel y sus compañeros son un ejemplo a nuestra vida de cómo debemos de llevar una vida espiritual. Pero ¿quién fue Daniel? ¿Quiénes fueron sus compañeros? ¿Cuáles son las profecías que él recibió? Hoy, a la luz de la palabra oficial, Daniel capítulo 1. Que Dios les bendiga. El libro de Daniel trata con periodos de prueba que siempre están sujetos a un tiempo determinado. Durante el año primero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor invadió Judá y sitió la ciudad de Jerusalén y tomó al rey Joacim de vasallo, o sea, un rey destronado. Nabucodonosor se llevó en cautiverio a toda Jerusalén, incluyendo al rey de Judá. Cuando Nabucodonosor saqueó Jerusalén, también sacó los tesoros del templo. En este primer capítulo de Daniel se encuentran grandes profecías cumplidas con relación a Israel. Jeremías 25:11 dice: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Debido a que Israel defraudó al Señor con sus transgresiones, tuvo que sufrir un cautiverio de 70 años. Isaías, en el capítulo 39, versículo 17, profetizó lo siguiente: y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El profeta Daniel señala esta época cuando ocurren estos hechos. En el capítulo 1, versículo 1 dice: en el año del tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Con el cautiverio de los judíos por Nabucodonosor comenzó un periodo llamado el tiempo de los gentiles. Ojo, este tiempo se puede definir como el trato político que Dios tiene con el pueblo de Israel, que se caracteriza por un dominio gentil que continúa hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Al estudiar el libro de Daniel es preciso entender la diferencia entre el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. La plenitud es el trato político de Dios con Israel, y el tiempo de los gentiles tiene que ver con el número de los gentiles que el Señor estará añadiendo a su iglesia cuando venga en gloria y nos arrebate. A fin de que Daniel y sus amigos entraran al servicio del rey, debían de ser enseñados en todas las letras y las lenguas de los caldeos, y también tendrían que comer y beber de la mesa del rey. El rey Nabucodonosor de Babilonia siguió el método de Dios: tiempo, prueba y examen. ¿Por qué? Los jóvenes príncipes hebreos tenían que ser capacitados para estar en el servicio del rey de Babilonia por un tiempo de 3 años. Debían de ser probados con comer lo que el rey comía y bebía, que por supuesto estaban sacrificados a sus ídolos, y esto es abominación delante de Dios. Y tenían que pasar un examen cuando se presentaran delante del rey. Como resultado, siempre hay un premio después del examen o un castigo. El premio es que habrían de ser idóneos para servir. El castigo es que tendrían que volarle la cabeza y morir. A la luz de la palabra vemos el esfuerzo de Nabucodonosor por acelerar, aleluya, la religión en los hebreos en Babilonia, tratando de contaminarlos con comidas y bebidas que eran ofrecidos a dioses paganos. En los versículos 6 y 7 encontramos a Aspernas, jefe de los eunucos, cambiando el nombre de Daniel y de sus compañeros. Para los hebreos, sus nombres tenían un significado unido a la experiencia que sus padres demostraban con su fe en Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez, y se le cambió a Belsasar, que significa el príncipe de Bel, que era una deidad pagana babilónica. A Ananías,
que significa amado del Señor, se le cambió a Sadrach, que quiere decir iluminado por el sol. Misael, que significa ¿quién es como mi Dios?, se le cambió a Mesab, que quiere decir ¿quién es como Venus? Y por último a Azarías, que significa el Señor es mi ayudador. Se le cambió a Abednego, que quiere decir dioses falsos de Babilonia. El ambiente moral de Babilonia era totalmente pagano. Con toda seguridad lo que les enseñaban a Daniel y a sus amigos a menudo contradecía la ley y los justos principios de Dios. Esa comida y ese vino estaban ofrecidos a los ídolos paganos de Babilonia. Pero encontramos en la Escritura, en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Desde el principio Daniel decidió no contaminarse. Él no comprometió sus convicciones aún cuando eso significaba su muerte, pero mostró un carácter íntegro y fiel delante de Dios. Tanto Daniel como sus compañeros nunca rindieron culto a sus dioses ni negaron el origen espiritual de sus nombres nativos. El éxito de Daniel en Babilonia se atribuye a su integridad de carácter. La vida de Daniel y de sus compañeros nos enseña que sí se puede vivir en santidad, en fidelidad e integridad para Dios en medio de una tierra extraña. En tiempos de pandemia, donde las iglesias no están abiertas, es necesario que nosotros nos apartemos del pecado y busquemos vivir una vida santa. El libro de Daniel nos enseña que a través de su integridad y a través del compromiso con Dios, Dios le reveló secretos y profecías tan profundas de los acontecimientos venideros para nuestra vida y para la vida de toda la iglesia. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Si este video ha sido de bendición para su vida, le pido una vez más y le invito de que haga clic en la campanita de notificaciones para que usted reciba el siguiente estudio del libro de Daniel, capítulo 2, el ABC de la profecía bíblica. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Un abrazo fuerte. A Dios sea la gloria. Bendiciones.